utilizando única y exclusivamente la herramienta de la ley. Yo creo que eso es lo más y mejor que se puede decir de alguien. Lola, yo agradezco esas palabras, pero son fruto de la amistad y de que llevamos 17 años trabajando juntos. Por eso te conozco. Trabajar 17 años con Dolores Delgado es un placer porque es de lo mejor que hay en la carrera fiscal, pero también tiene lo suyo. Pero también se convence uno de que normalmente tiene razón. No, lo que quiero decir es que yo agradezco esas palabras, pero no es posible que un juez, que un fiscal por sí solo sea el motor único. No, es el conjunto del sistema judicial cuando funciona y cuando se desarrolla es el que responde. A mí hace unos días me preguntaban sobre el final de ETA y entonces yo dije, mire, yo creo, como apuntaba ahora también, que en la lucha contra el terrorismo de ETA los mecanismos que en un principio funcionaban cada uno por su sitio o incluso con un paréntesis de clara distorsión y desnaturalización de lo que es el Estado de Derecho en la lucha contra el terrorismo, es decir, se pasó el límite del Estado de Derecho, como después ha sucedido con la guerra contra el terror, Irak, etcétera, etcétera. Todos fuimos encajando como debíamos las distintas piezas. Los jueces, con sus dudas iniciales, después fuimos contestes en una línea de actuación global frente a la organización. Los fiscales, exactamente lo mismo, con las mismas dudas, y después la sociedad española a partir de 1996 con una fecha concreta, 14 de febrero de 1996, asesinato de Tomás y Valiente. Y el movimiento universitario de Manos Blancas que se comenzó ese día y a partir de ahí se continuó con Ortega Lara y luego con Miguel Ángel Blanco, el asesinato, secuestro y asesinato. Se movilizó la sociedad española, se movilizaron las conciencias. Aquella época en que asistir a un funeral era casi un delito o eras perseguido por ello, se convirtieron en manifestaciones abiertas y sin miedo, y a pesar del miedo. Y los medios de comunicación jugaron un papel importante también, que no siempre puede ser positivo, pero en estos casos fueron positivos. Es decir, es verdad que la acción de uno puede responder a que tiene una idea determinada en un momento, pero si no la desarrollas, yo no hubiese podido hacer nada, como tú tampoco, como los otros compañeros que están aquí, si no es porque tienen un equipo de funcionarios que trabajan día a día, o un equipo de funcionarios de policía o de Guardia Civil que cumplen y que desarrollan esas investigaciones. Es decir, todos y cada uno son fundamentales. Yo no soy nada sin los funcionarios del Juzgado Central 5, nada. No hubiera hecho nada. Bueno, ¿qué hago yo? ¿Qué orden de detención hubiera librado yo contra Pinochet si el día 16 de octubre del 98 no está el único funcionario que quedaba en el juzgado allí, Jesús? Pues era un desastre, porque aquella fecha escribía con los dos dedos, era un ejercicio de álgebra para mí, descifrar el ordenador, y además el sumario estaba encerrado con llave y tuve que poner la orden de memoria. O sea que si no llega a estar Jesús para escribirle y todo eso, pues no hubiera salido. Es decir, es así. Pero nos quejamos de falta de liderazgos y a veces no hay líderes porque no hay ideas. Cuando alguien en cualquier ámbito ejerce un liderazgo, es tu caso, por lo visto, resulta pagado, retribuido o juzgado como te ocurre. Bueno, yo hubiera querido, hoy, los días anteriores, hablamos de los fallos en el ámbito de la justicia, en la administración de justicia, hablamos de los ciudadanos indefensos, sobre algunos temas que en esos días se nos quedaron en el tintero o que fueron planteados aquí para conocer vuestra propia opinión. Hubiera querido hablar esta noche porque estábamos interesados en saberlo, pero bueno, se ha pasado la hora y ahora pues nos toca continuar, os toca continuar, pero con la participación de los presentes. Vamos a ver, bueno, de todas maneras estos señores habrá que aplaudirles ahora, no dejamos con esto.
saber dónde está la primera participación. Me extrañaría allí, que no hubiera una. Y allí, sí. Por favor, acerquen el micrófono. Ya llega, ya llega. Sí, ya viene el micro. Buenas noches. Yo les quería preguntar si cree que desde la justicia universal se podría ayudar a resolver el problema del narcotráfico en México. Bueno, mira, ese es, sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Nosotros ahora, habría que decir como aquel entrevistado que decía, me alegra que me haga esa pregunta, ¿no? Porque, curiosamente, una de las actividades que estamos realizando ahora desde el mes de julio se centra en México, desarrollando unos programas de difusión y de concienciación a las distintas fuerzas políticas y a la sociedad en general sobre los temas de corrupción, crimen organizado y derechos humanos, y cómo los tres conceptos, el primero, el de derechos humanos, el segundo, el de derechos humanos, debe de acoplarse con los otros dos para que la investigación y persecución de los mismos responda a unos esquemas asumibles para un Estado de Derecho. Y la verdad es que la situación es muy compleja, muy complicada. Tú sabes, 55.000 personas asesinadas desde 2006 hasta 2011 y 9.000 desaparecidos. Es decir, las cifras son duras, son durísimas, pero yo creo que sí se puede, estoy convencido. Sin duda no va a ser fácil porque exige un esfuerzo conjunto, una dinamización de las instituciones, una limpieza de las mismas, un combate contra la corrupción exhaustivo porque penetra prácticamente todas las estructuras de la administración, y aunque hay una decisión firme de combatir a la misma, pero no se puede hacer en forma aislada, es decir, hay una acción, digamos, intensa pero deslavazada y descoordinada, porque además, como bien sabes, es un sistema federal y por tanto la federación es una cosa, los estados son otras, incluso los ámbitos locales diferentes, y hay 160 y tantos cuerpos de seguridad que tienen competencias en esa acción. Por tanto, es necesario, se está debatiendo ahora la Ley de Seguridad Nacional, pero sobre todo es el enfoque, es el compromiso también de la sociedad, es asumir que se puede vencer al crimen organizado aunque los maestros se manifiesten y la respuesta es cortar la cabeza a 15 maestros y ponerla en las escuelas al día siguiente. Pero eso ocurrió en otros países también, en Italia, la Italia desde los años 80, Sicilia, la Sicilia de Giovanni Falcone, de Paolo Borsellino, del general de la Chiesa, de tantos otros que fueron asesinados, cientos de personas y decenas de ciudadanos significados. Y sin embargo, aunque costó que asesinaran a jueces tan emblemáticos como Giovanni Falcone o Paolo Borsellino, finalmente se consiguió torcerle el brazo a la mafia. La mafia no ha desaparecido, pero sí la percepción del fenómeno, sí la presencia del fenómeno en las calles. Ocurrió aquí también, en España, en Galicia, en un momento determinado, cuando en los años 90 se desarrollaron acciones globales frente al crimen organizado que eran criticadas diciendo, bueno, es que no produjeron mucho resultado. Sí produjeron resultado porque fueron capaces de ilusionar a la gente para combatir un fenómeno que los ahogaba. Y pasaron de estar en silencio a hacer callar a aquellos que les secuestraban su dignidad y su convivencia. Y eso es lo que en México antes o después va a ocurrir. Pero el análisis es muy simple el que te hago. Te tienes que introducir temas del tráfico de drogas, la nueva regulación, cómo afrontar, despenalización de conductas, la sanción del consumo, Estados Unidos, el papel de Estados Unidos en el ámbito de la lucha contra el crimen organizado, qué hace, hasta dónde llega.
en fin, pero se puede, sí, se puede. Sí. Bien, en este caso no es una pregunta, porque usted en los medios de comunicación se ha caracterizado siempre por ser bastante explícito. Yo, como dice el dicho que es bien nacido, ser agradecido, sí, lo que quiero decirle es que viendo gente como don José Ricardo antes de ayer, como doña Dolores hoy y como usted hoy, es un orgullo. Dicen que la cara es el espejo del alma y me emociono porque me parece mentira en los tiempos en los que estamos de corrupción a todos los niveles, la labor que ustedes están haciendo por todos nosotros. Ustedes sí son el mundo que queremos. Y en el caso suyo, lo que están haciendo contra usted, por algo tan simple como defender la dignidad de gente que ha quedado en una cuneta hace muchos, muchos años, que tienen hijos, que tienen nietos. Usted también tiene mujer y también tiene hijos, como también tenía familia de juez Carmentable. Es muy fácil decir lo que está pasando a la cuneta. Yo me alegro que usted no manejara el ordenador y no sepa escribir sino con 2 dedos, pero que el resto de su tiempo lo haya dedicado a ser quien es. Y lo que están haciendo contra usted, don Baltasar, forma parte del mundo que no queremos. Así que mucho ánimo. Estados Unidos tuvo su Luther King, la India su Gandhi, y en la memoria histórica de este país, aunque ahora suene broma, para mí no lo es, su nombre va a estar con letras en molde, de por siempre, de por vida. Sí. Sí. Por favor. Sí. Estamos en noviembre, a punto de llegar diciembre. Tiene este nombre de Rey Mago, gracias por el regalo que nos hace todos los días, que es, en los tiempos que corren, tener algo tan importante como es la esperanza. O sea, por gente como usted, se puede creer en la justicia y se puede creer que España no tiene ningún motivo para mirar con complejos al resto del mundo. Muchas gracias. Sí. Sí, por favor. Sí, gracias. Muchísimas gracias por las palabras. Pero yo creo que es una labor de mucha gente, en serio. Lo tengo que decir una vez más. Aquí, y no es un tópico, y además no quiero ni que me aplaudáis cuando lo diga. Aquí verdaderamente los héroes son las víctimas. Son aquellos y aquellas que durante años han sido desconocidos en sus derechos. Durante los años de la dictadura, y no ataco con esto a nadie, es simplemente que seamos capaces de reconocer que esto es así. Y durante los años de democracia, nadie se ha planteado hacer ese reconocimiento, y respeto también la ley de memoria histórica, es otra cosa, es otro ámbito, son compatibles perfectamente. Las víctimas, con ese derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, no hacen sino reivindicar el derecho. Y creo que eso es hoy día una heroicidad porque desgraciadamente no han sido correspondidas. Y primero fueron los jueves de cada semana en Plaza de Mayo, también en la Vicaría de la Solidaridad en Chile, antes en Argentina, la Plaza de Mayo. Ahora son aquí y seguirán siendo así. Y nosotros, los jueces, hacemos lo que tenemos que hacer. Bueno, y otros también. Turno. Sí, gracias. Muy buenas noches, señor Garzón y la señora Delgado. A mí me gustaría saber, en primer lugar, por supuesto, igual que el compañero, agradecerles la defensa de los derechos y las libertades fundamentales. Como ciudadano de a pie me siento orgulloso de personas como ustedes que con el valor que lo hacen